Bien. Bueno, a mí me invitó a participar Clara Anís, eh, que creo que están comunicándose con ella. Eh, Me dijo que la idea era como intercambiar un poco sobre lesiones de piel y principales problemas de salud que afectan a la piel en el primer nivel de atención. Y bueno, fue un poco eso lo que preparé, la verdad, sin mucho tiempo. Y mi idea es más bien en base a una presentación que les traje, es intercambiar y, y capaz que transmitirle algunas cosas que vemos con más frecuencia en el primer nivel de atención y que ustedes cuando estén en el internado seguramente lo vean, ya sea en la puerta o si hacen poli o si hacen interior en las consultas ambulatorias. Eh, y bueno, entonces la idea es intercambiar un poco, ¿no? O sea, que cualquier pregunta o duda, eh, piden la palabra, o sea, hablan y intercambiamos. Yo habitualmente cuando estoy en el modo presentación me cuesta ver mucho el chat, le digo porque capaz que piden la palabra directamente, eh, o si alguien escribe en chat, capaz que Tamara puede estar atenta y transmite algo que hayan comentado. ¿Ah? Eh, Les voy a compartir pantalla. Todos escuchan bien, o sea, en general se escucha bien. Se escucha así. Sí, sí, se escucha bien. Y ahí pasé a pantalla completa, ven toda la pantalla completa. Sí. Bárbaro. Sí. Bueno, bien. Mi nombre es Ariel Díaz, soy profesor adjunto del departamento bueno, ahora es Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria. Soy el responsable de la UDA de Los Ángeles. Tal vez algunos de ustedes en algún transcurso han pasado por nuestra UDA, ya sea en primer año o en cuarto o en sexto. En el internado, nosotros en realidad no recibimos internos, la UDA recibe internos por la Intendencia, la Policlínica de Los Ángeles, que es donde funciona la UDA, y habitualmente el interno o la interna que ingresa a la Policlínica de Los Ángeles se acopla enseguida al trabajo que hagamos en la UDA, así que capaz que si tenemos suerte, en el próximo año también alguien participe. Como les decía, bueno, la idea es hablar sobre piel, sus problemas y las consultas más frecuentes en el primer nivel de atención. Eh, Esta presentación en realidad lo que hice fue acomodar una presentación que dimos con Natalia Cristoforone y con Ilén en el 2022 a un pedido que nos hizo el Colegio Médico del Uruguay. Entonces tomé esa presentación porque, como les decía, por el poco tiempo que tenía desde que me avisaron que íbamos a hacer esta actividad y, y me basé en eso. Así que por eso las nombro porque corresponde nombrar porque ellas participaron de la presentación también. Ustedes saben que hay lesiones primarias, que hay lesiones secundarias. No me voy a meter mucho en eso, en realidad casi nada, porque la idea es hablar de situaciones clínicas que se pueden encontrar en el primer nivel de atención. Pero bueno, un repaso muy breve. Ustedes saben que las lesiones primarias son sobre piel sana, esa es como la gran diferencia con las secundarias, y que después a la hora de describirlas, eh, hay como diferentes cosas para ver de las lesiones. Uno pueden ser las lesiones planas, ¿no? que aparecen con cierta frecuencia, hoy vamos a ver algunas de ellas, que en función del tamaño podemos decir que son máculas o son parches cuando son más grandes. Eh, Después se le puede describir el color, hay como otras descripciones, ¿no? Si la lesión es elevada, pueden ser que tengan líquido o sin líquido. Si no tienen líquido y son pequeñas, decimos que son pápulas. Si son más grandes, decimos que son placas. Y si tienen líquido, ahí pueden ser vesículas, o pueden ser ampollas, o bullas, o flictenas también.
A veces estas descripciones uno tiene que saberlas, cómo se definen, pero después para saber qué es mirando la lesión en el momento y ahí tomando la decisión. ¿Tá? Es muy difícil que uno se haya con una idea de qué tipo de lesión y cómo describirla solo con, con el PPT, ¿no? Sin estar con la lesión adelante. Después hay muchas otras lesiones, ¿no? Equimosis, erosiones, úlceras, nódulos, petequias, púrpura palpable, costra, heridas cortantes, punzantes, o sea que hay un montón de cosas que podemos encontrar en piel. Y sí, cada vez que encontramos alguna lesión, esto hay que describirlas, ¿no? Además de la descripción anterior, el número, el tamaño, la forma que tienen, el color, la textura, ¿no? Ahí dice, bueno, pueden ser solitarias, pueden ser múltiples, eh, la forma del color, a veces si son hipocoloreadas, hipercoloreadas, si son lisas, carnosas, verrugosas, con escamas, en dónde tienen las escamas, si la tienen en el borde o no. ¿Ah? A veces cuando uno no sabe qué es la lesión y qué enfermedad puede transmitir, en realidad ahí lo que conviene es que la describan lo más que puedan y con eso, para el que va a recibir la información, le va a servir seguramente. Eh, hay una forma de escribir que usan mucho los dermatólogos, que dice, presenta una dermatosis caracterizada por, y la palabra esa dermatosis es como decir, tiene una lesión que se caracteriza por, entonces ustedes pueden empezar una descripción diciendo, bueno, presenta una dermatosis caracterizada por ser plana, hipocoloreada, con borde sobrelevado, con piel escamante, ¿tá? Y ahí hacen la descripción y bueno, después verán qué es realmente, qué proceso patológico hay por detrás. Eh, bueno, la localización, la configuración del tipo de si son agrupadas o no, también interesa. Y bueno, está. Esto es todo como la parte de descripción, que como les dije, no iba a profundizar, sino era como un pantallazo. En este link, ¿tá? Eh, que bueno, del video no van a poder acceder, pero pueden, no es tan largo como para copiarlo y pegarlo en un explorador, hay una posibilidad de hacer una autoevaluación con respuestas y que te explican cuáles son las lesiones. Uno tiene que loguearse, hacerse un usuario y loguearse, y después puede mirar lesiones y ensayar. ¿Ah? Capaz que después que hagan un estudio más profundo, pueden entrar ahí y ensayarse en cómo describen las lesiones y se las corrige. Es bien de autoevaluación y es algo que está libre, que se puede usar y que lo recomendamos porque nosotros lo estuvimos observando incluso cuando preparamos la primera presentación. Y bueno, como les decía, la idea es intercambiar un poquito. Eh, Ahora les voy a traer muchas de las fotos que les traigo, son fotos que saqué yo en la consulta o mi equipo. Y bueno, esta es una señora que presenta estas lesiones que ya hace más de un mes, unas lesiones que van como aumentando en aparición a lo largo del mes, que son muy, muy pruriginosas en la tarde y en la noche, y que bueno, que la tiene principalmente en miembros superiores, pero que también tiene en la zona abdominal, más en la zona donde están los elásticos de la pollera, del pantalón, eh, que consultaba desesperada por la aplicación que le generaba. Eh, si ustedes tuvieran que hablar de la descripción de estas lesiones, por un lado, primero, y después un posible diagnóstico, ¿qué se animan a decir? ¿Puedes repetir la historia? O sea, Sí, le picaban. le pican mucho, son muy pruriginosas, en la tarde y en la noche sobre todo, y tiene un mes de evolución, pero no arrancó así, o sea, fue como agregando lesiones en este transcurso de un mes, sobre todo miembros superiores y en el pliegue abdominal.
Yo lo que veo de la foto es que tiene bastantes lesiones de rascado y tiene ahí como unas, em, no sé si son petequias eso, o sea, es todo lesiones de rascado, pero por lo que decís que está en pliegues más que nada, y le pica mucho, no sé, capaz que me inclinaría por sarna. Bien, bien. Sí, tiene muchas lesiones de rascado, perfecto. Máculo A papular- las, máculopapulares parecen, ¿no? Algunas elevadas, otras más planas. No pensaría en petequias. Bueno, tampoco no, tengo la presión para hacer, pero sí, este tipo de lesiones son de rascado y se llaman escoriaciones. ¿Ah? Escoriaciones, que es parecido como si fuera una costra, que mismo producto del rascado y el mismo parásito la genera, las escoriaciones. eh, que si uno fuera a hablar como que el tipo de lesión, diría que es como, como pequeñas úlceras, en realidad, pequeñitas. eh, y bueno, yo diría que es eso, son lesiones de rascados y escoriaciones por la infestación que está produciendo, que sí, que es escabiosis o sarna. ¿Ah? Bien, ahí se ven los surcos como pálidos entre las heridas de rascado. Yo estoy haciéndole zoom, por ejemplo, a la pantalla, y entre los puntitos del mismo rascado se ven como líneas más tenues, más pálidas, ¿puede ser? Bueno, yo no tengo forma de hacer zoom acá porque estoy sí, con la compu, pero capaz que tiene cosas previas, ¿no? De las lesiones. Justo para esto que vamos a hablar ahora, que sarna, se pueden describir eh, no me sale ahora el término, pero son como túneles que hace el parásito y que Trayectos. puede. ¿Cómo, Carolina? Los trayectos, queda marcado Ahí el va, surco por el propio trayecto. ahí va. Sí, seguramente eso también se pueda visualizar. Es una escabiosis intensa, ¿no? Esto que vemos ahora es muy intenso. Bueno, esta también, la de la derecha, el niño este también presenta. Lo que a veces puede tener son lesiones de rascado o también se puede ver impétigo sobre las lesiones de rascado. Entonces, a veces todo lo que vemos no solo se debe a la escabiosis, sino que pueden haber otro tipo de lesiones y eso es importante que lo maneje. ¿Tá? Eh, ¿Por qué les traigo la escabiosis como primer tema? Porque en realidad es hiperfrecuente. ¿Tá? Estamos viendo con mucha frecuencia. eh, Hay un tema relacionado con la higiene, hay un tema relacionado con el hacinamiento, las condiciones de vida, ¿tá? Y a nivel ambulatorio, en principio con los lugares donde nosotros trabajamos, se ve con alta frecuencia. ¿Tá? Bueno, es una infestación por el ácaro, Sarcoptes scabei, que tiene la variedad hominis, porque hay una variedad canina que por más que muchos pacientes digan, bueno, no tuve contacto con ningún perro y nada de eso, porque tengo la lesión, bueno, uno tiene que explicarle que no se transmiten por los perros, sino que es entre humanos. Y ahí a veces hay problemas por eso. Eh, bueno, se puede dar en ambos sexos, en todas las edades, en todos los grupos étnicos y en todos los niveles socioeconómicos. Está más relacionado con estas situaciones de higiene, con situaciones de hacinamiento. Igualmente se ve más como los extremos de la vida, en los adultos mayores y en los niños, eh, con más frecuencia se ve ahí, ¿tá? Pero no tiene una predisposición hacia ningún lado. Hay un periodo de incubación de 3 a 6 semanas para la primera infestación por el parásito y a veces cuando uno ya tuvo una infestación, las manifestaciones y la reinfección puede ser mucho más frecuente, en 1 a 3 días. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces nosotros en esto, como ustedes saben, hacemos tratamiento familiar y tenemos que tratar a toda la familia eh, y a veces pasa que no tienen lesiones. Hay familiares que no tienen lesiones y hay que explicarle de que puedan estar incubando las lesiones por el parásito. Y a veces las expresiones son muy, muy bajas y una lesión que puede ser, pensando que es un granito o lo que sea, puede ser por esto.
Entonces, es importante conocer el periodo de incubación. Se transmite de contacto piel a piel. A veces la ropa que está cercana a la piel puede ser un medio de transmisión también. Y es muy rápida la infectación del parásito a las capas de la piel. Eh, y bueno, el mecanismo indirecto, que ahí dice que es bastante raro para la sarna clásica, sí puede ocurrir en la sarna costrosa o noruega, que voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, te da esa erupción en piel, eh, que la mayoría de las veces, pues, la mayoría de las veces es por una hipersensibilidad al ácaro, además de los trayectos que el ácaro puede generar y las lesiones superficiales que produce. Como les decía, son escoriaciones, esas lesiones que se ven, generan mucha picazón y más en la tarde y en la noche, y algunas veces puede generar en una persona alérgica una urticaria por la reacción al ácaro. Las lesiones típicas consisten en pápulas inflamatorias con galerías, ahí está la palabra que no me acordaba. Yo quería decirle tubos, pero era galerías elevadas que terminan en una vesícula muy pequeña en las distribuciones características. Este es el parásito, si uno lo vemos, ahí en la imagen de la izquierda, no sé si lo logran ver, pero los asteriscos están marcando el trayecto de una galería en pie. Los lugares más frecuentes son en pliegues, ¿ah? Todo lo que son en pliegues en miembros superiores, en miembros inferiores, a nivel del pliegue glúteo, pliegue abdominal, y rara vez genera alguna lesión en cara, ¿tá? Eh, y en cabeza es poco frecuente. Estos son lactantes, por ejemplo. El lactante sí puede haber alguna afectación más en palma de mano. ¿Ah? Igual este lactante que están viendo tiene muchas lesiones, o sea que habla de una escabiosis intensa y de bastantes semanas. Existe una clasificación eh, para los diagnósticos, hay una alianza internacional para el control de la sarna, aunque no lo puedan creer, y lo divide en tres niveles, ¿no? El nivel A es la escabiosis confirmada, que es cuando uno demuestra el ácaro o los huevos o los heces que se ven al microscopio o al dermatoscopio. Es decir, cuando vemos el parásito, está confirmada. Después hay un nivel clínico de escabiosis, que es cuando tenemos las lesiones que cumplen al menos uno de los siguientes criterios. Están los surcos o galerías, que se ven lesiones a nivel de los genitales masculinos, o lesiones típicas con distribución típica, más dos hallazgos de la anamnesis. El hallazgo de la anamnesis sería esto como de eh, intenso prurito a la noche, otros familiares con escabio, con el diagnóstico. ¿Ah? Eh, y ahí lo decía, el hallazgo es en anamnesis, prurito, historia de contacto positivo. Ahí va. Y el nivel C, la sospecha de escabiosis, son las lesiones cutáneas que cumplen con uno de los siguientes criterios. Lesiones típicas con distribución típica y un solo hallazgo de la anamnesis, o lesiones típicas o distribución atípica con dos hallazgos de la anamnesis. Es decir, la anamnesis, el tener contacto con alguien positivo y el tener prurito en la tarde y la noche es muy sugestivo, muy subjetivo. Si después vemos lesiones eh, en el lugar típico, ya con eso estamos planteando una escabiosis clínica, por más que no podamos ver el ácaro, y ya nos habilita a hacer el tratamiento. Esta es un tipo de escabiosis que es más típica en los adultos mayores, que se llama escabiosis costrosa o sarna noruega, que no tiene una presentación típica con escoriaciones, ni con lesiones de rascado, ni mucha hipersensibilidad de la persona al ácaro, sino que da como estas lesiones en palma de mano, ¿tá? Que son bien, 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 como que tuviera una capa sobreagregada, bien costrosa, y que le genera picazón. ¿Ah?
Bueno, como eso decía, en adultos mayores, en personas que tienen procesos neurológicos o enfermedad mental, perdón, ausencia de prurito. Yo cuando lo dije me quedé pensando, no, pero es ausencia de prurito. La mano así como la tiene no le genera picazón y no tiene tantas lesiones en el resto del cuerpo. Nada genera esa capa costrosa, hiperqueratósica. Puede tener en otras zonas aparte de la mano, como en extremidades, en nalgas, en codos, y esta puede llegar a aparecer en cara o en cuero cabelludo. Y hay una alta infestación del parásito en esas lesiones y puede ser muy contagiosa. Em, el tratamiento. Bueno, la idea es tratar a la persona infectada y a los contactos físicos cercanos y tratarlos a todos a la misma vez, independientemente si tienen síntomas o no. ¿Por qué? Porque si no tienen síntomas puede estar en el periodo de incubación, que como vimos en la primera infección es largo. ¿Ah? Entonces es necesario tratarlos. Eh, el parásito, perdón, el ácaro puede sobrevivir entre 10 a 36 horas fuera del huésped a temperatura ambiente. Entonces también se hace un tratamiento del ambiente. Entonces el tratamiento es no farmacológico y farmacológico. Y dentro de lo farmacológico hay varias opciones, pero lo que tenemos más a mano es la permectrina al 5%, la ivermectrina y la vaselina azufrada. El tratamiento no farmacológico es muy importante y hay que dedicarle un tiempo importante a esta parte y no pensar que solo con el tratamiento farmacológico lo vamos a solucionar. El consejo que yo les puedo dar es que se hagan ahora, antes de arrancar el internado y para el resto de la vida, un resumencito en computadora y se hagan una fotocopia para entregarle a los pacientes. Porque si ustedes les dicen, primero que se lo acuerden todos ustedes, y después si se lo acuerdan todos, decírselo al paciente y que el paciente lo recuerde, es muy difícil. Y si el paciente no hace tratamiento no farmacológico, va a haber una infestación crónica por este ácaro. ¿Tá? La ropa de uso que va contra el cuerpo, la ropa de cama y lo que se pueda remover del colchón se tiene que lavar con agua caliente. Lo ideal es que sea a más de 60 grados, ¿tá? Por 1 hora. Entonces, ahí yo lo que les digo es que pongan todo, los pijamas, la sábana, y si hay, el colchón se puede remover también, en una palangana con agua caliente y que a los 30 minutos le cambien el agua y le vuelvan a poner agua caliente. Así intentamos tener durante 1 hora una temperatura de 60 grados. Si, si, si no pueden hacer eso, un lavado común y planchar. ¿Tá? El tema es que la plancha hay que ver con la población si hay posibilidades o no. Después, los colchones. Bueno, sacudirlos al sol, ¿tá? Y hay spray que son escabicidas y sé que hay productos en veterinarias que también se pueden utilizar, que no son para la piel, que son para los colchones, para las cosas que uno no puede lavar con calor. Eh, Otra opción es sacudir al sol y colocarlo en una bolsa de nylon con 2 tabletas de formol, una de cada lado, y dejarlo toda la noche cerrado, y a la mañana siguiente ventilarlo. Ahí el tema sería poder conseguir una bolsa que cubra a todo el colchón, lo cual es difícil. Pero esto sí lo hacemos mucho con la frazada, los acolchados y las camperas, saco de lana, todo lo que va como por fuera, que no tiene contacto con la piel y que es mucho más difícil de lavar. Eso sí, lo mejor es ponerlo en una bolsa de nylon, si es preferiblemente oscura, mejor. Eh, y pueden usar con pastillas de formol y eso les reduce el tiempo. ¿Tá? Con una noche con pastillas de formol ya está. Y la idea también es que la bolsa quede cerrada y se le saque todo el aire posible. La idea es matar al ácaro eh, entre el formol y la falta de aire. Y bueno, si no tenemos pastillas de formol, tiene que quedar por lo menos una semana en bolsa todos estos elementos. Bueno, cuando vamos a tratar, lo mejor es usar la permectrina en loción al 5%. ¿Tá? ¿Por qué digo esto? Porque casi siempre tendemos en los adultos ir a la vía oral y usar la ivermectrina como pastilla, pero lo que se debería hacer es ir
por la loción o a lo sumo usar las dos cosas. ¿Ah? Es adulticida y también es ovicida, o sea que también mata los huevitos. eh, no se absorbe por la piel, entonces tiene mínima toxicidad. Sí hay que aplicarlo, como ya lo deben saber ustedes, desde el cuello hasta los pies, incluyendo las uñas, sobre todo por rascado, y todo lo que sea pliegues, hacer como una aplicación más intensa. Lo pueden aplicar la loción con un algodón, ¿tá? Y ahí se aplican toda la piel. Eh, y hay que sacárselo, ¿tá? De 8 a 14 horas. Entonces, nosotros la recomendación que hacemos habitualmente es decirles, yo por ejemplo los mando a todos a hacerlo el viernes de noche. El viernes les digo que se bañen. ¿Por qué les digo que se bañen? Porque en realidad se duchan y se sacan la mugre y toda la mugre que puedan tener del cuerpo. Que se apliquen la loción, que duerman toda la noche y el sábado de mañana, que habitualmente no hay escuela, no hay liceo, la mayoría de la gente no labura, ahí el sábado de mañana se vuelven a duchar, se sacan el producto y ya las sábanas, los pijamas y toda la ropa de cama lo ponen a lavar con agua caliente o si no, en bolsas con la pastillita de formol, lo mismo que las frazadas, y queda sábado y domingo todo eso embolsado. ¿Ah? Y a la semana siguiente repiten el tratamiento. El mismo viernes de noche aplican la loción y el sábado de mañana se lo sacan. ¿Ah? Es una forma que encontré práctica para que los pacientes no se pierdan. Em, Puede usarse en embarazadas, ¿tá? Y en lactantes, pero hasta 2 meses. Si son menores de 2 meses, ahí está contraindicado y ahí vamos a usar la vaselina azufrada. La aplicación en todo el cuerpo es de 30 a 60 gramos, dependiendo de la persona. Eso si uno tiene conocimiento de cuánto tiene el pomo que dan en la farmacia, saber cuántos pomos le tiene que dar, sobre todo para los integrantes de la familia, y pensar que lo tiene que usar 2 veces, ¿no? Ahora y en una semana. La ivermectrina es un antiparasitario de amplio espectro, se administra vía oral. eh, el cálculo que hacemos habitualmente es de un comprimido de 6 miligramos cada 30 kilos. ¿Tá? Y también se tiene que dar en 2 pulsos, por ejemplo ahora y el viernes de la semana que viene. Debe tomarse con mucha agua y sin alimentos, y puede ser a cualquier hora del día. No se debe aplicar con barbitúricos, que tienen que separarse de 24 horas. No se puede usar en embarazadas, ni en lactantes o niños que pesen menos de 15 kilogramos. Habitualmente manejamos, eh, habitualmente en realidad, y también que te tomen la vía oral, estamos hablando de 10 años para arriba. ¿Ah? Por más que a veces pueden 15 kilos ya pesar desde antes, obviamente. Sí, Florencia. Hola, una consulta. Entonces usan los dos, la permetrina y la ivermectina. No es uno o el otro. Depende de la cantidad, de lo intenso que es la escabiosis. O sea, si es muy intenso, yo a veces mando las dos. Lo que sí no mando es la ivermectrina sola. ¿Tá? O sea, siempre va la permectrina y a veces decido si asocio o no la ivermectrina. También depende de otras cosas, ¿no? De lo que vos sentís en la consulta, si lo van a usar, si no lo van a usar, si lo van a aplicar. Porque es mucho más fácil tomarte la pastillita que aplicarte toda la loción en todo el cuerpo, ¿no? Eh, pero lo ideal sería, si es, por ejemplo, ¿vieron la foto que les mandé, que son fotos muy intensas? Si uno puede usar las dos cosas, tiene que usar las dos cosas. Bien, Igualmente está demostrado que la evidencia dice que con la permectrina sola, como el parásito está en las capas córneas de la piel, es totalmente efectiva y con eso alcanzaría. ok, gracias. Bien, la vaselina azufrada en realidad es lo primero que se conocía para tratar. Sí se usa, es muy potente, se usa en la sarna noruega y en los menores de 2 meses
sobre todo, a veces lo mandamos más en menores de, de 2 años, pero bueno, en lo más chiquito también. Y este es la que sí se aplica en 3 noches, ¿ah? Porque a veces nos confundimos, incluso yo al inicio, antes, mucho tiempo atrás, trataba con la permetrina 3 noches y en realidad la evidencia dice que con una noche alcanza. Con la vaselina sufragada sí, son 3 noches, se descansa una semana y se aplica 3 noches y se aplica en la noche y de mañana se tiene que bañar para sacarse el producto. Es un poco más compleja en su uso, pero bueno, es muy efectiva cuando tenemos la salsa noruega y es muy efectiva si tenemos un lactante pequeño con, con sarna, ¿verdad? Em, yo a ellos les escribo así en una receta 3-7-3 y les digo 3 noches, descansamos 7 y 3 noches de vuelta. Es como la forma que más me ha quedado para comprendan su uso. Una pregunta, para la permectina no se tienen que bañar al otro día, entonces se pueden quedar con el No, producto se tienen con también. los dos. Sí, 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 sí. Sí, lo conviene siempre, se lo aplican de noche y se bañan de mañana. En realidad les decimos que se bañen, se apliquen el producto y de mañana se bañen y se saquen el producto. El primer baño es para que la piel esté totalmente limpia, ¿no? Que no haya mugre en la piel, para aplicar la loción directamente en la piel. Y el segundo baño hay que retirar el producto por la chance de que hagan alguna alergia, hay que retirarlo. La pemectrina se hace en 2 pulsos también. Sí, 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 sí. Se hacen 2 pulsos. Por eso le decía yo de hacer un viernes y al otro viernes se repite. Bueno, después para el tratamiento de los síntomas, se pueden usar cremas hidratantes y emolientes, que eso reduce un poco la picazón. Se pueden usar antihistamínicos, eh, sobre todo porque a veces uno puede tratar la sarna, pero como la parte del prurito está más relacionada con la defensa del cuerpo y la reacción de hipersensibilidad hacia el ácaro, la persona puede no tener lesiones y seguir hasta 4 semanas con picazón, y ahí no hay que volver a tratar si yo no veo lesiones, sino de explicarle que se debe a esta reacción del cuerpo y estirar los antihistamínicos hasta que, por lo menos que pasen 4 semanas. La idea es usar no sedantes y si usamos sedantes en la noche, ¿no? Por ejemplo, la clorfeniramina, ustedes saben que tienen como un efecto sedante. Bueno, si vamos a usar esa, lo aplicamos más bien en la noche, si no, loratadina u otras de ese estilo que se pueden tomar en la mañana. Una vez erradicada la infección, puede usarse los corticoides tópicos de potencia media y alta si es que le genera algún efecto irritativo la loción que se aplicaron. Y en caso de sobreinfección, como yo les decía, que es muy frecuente porque hay muchas lesiones de rascado y se puede generar impétigo, hacer un tratamiento específico de eso. Bueno, así que acá terminamos escabiosis. ¿Alguna pregunta de esto? No, En la sarna noruega no hay túneles, si no, el ácaro no cava como túneles o galerías. En realidad se ven como más como placas, como que queda localizado y genera como unas placas hiperqueratóxicas y está ahí el ácaro. Eh, es muy difícil de que vean, pero pueden llegar a ver más adultos mayores, en hogares, la sarna y la escabiosis en hogares de adultos mayores donde la higiene no se logra bien, es como muy frecuente. eh, y le diría que solo en esas situaciones pueden llegar a verlo. Si no, van a ver la escabiosis común, la sarna común. Gracias. Bueno, este es un adulto joven, esta también es una foto que saqué yo. Es un adulto joven que consulta por estas lesiones que tenían 2 semanas más o menos. Y la idea es, bueno, no sé si logran describir cómo las ven y cuál es el planteo diagnóstico que pueden hacer.
Son como lesiones parcheadas, eritematosas, que confluyen. Bien, bien. A veces es muy difícil saber por fotos si son pápulas o son máculas. ¿Qué sensación te queda? Que son más bien máculas. Bien, o sea que parecería, pues, podemos decir, bueno, estoy observando una dermatosis caracterizada por máculas eritematosas que impresionan redondeadas, que tienden a confluir en la región de la cara anterior del tórax del paciente, ¿no? Esa puede ser una descripción que hagan de las lesiones. Y después se ve a qué se debe. ¿Pueden con esto ya pensar a qué se debe? Perdón, una pregunta. ¿Las máculas no eran más pequeñas? ¿O estoy diciendo mentira? Sí, lo que pasa que tampoco uno puede decir que sea una placa esto, porque en realidad es como máculas que se van pegoteando y se van parcheando. eh, pero sí, si te vas a la definición, la mácula te dice, bueno, que son en torno a 1 centímetro, un poquito menos, que quedan por ahí. eh, no, nada es definitivo, ¿no? Hay como movilidad en los planteos. Bien. Una pregunta. ¿No serían más maculopapulares porque parecen los bordes elevados y como el centro más claro, tipo tinea? Ahí sí, sí. Tienen estas, porque conocemos que tienen una sobreelevación en los bordes. Incluso pueden tener un poquito de piel descamante, pero en la foto es difícil que eso se vea, ¿no? ¿Y para qué se orientan? ¿Qué puede ser? Para piriasis versicolor, no. Bueno, pero va bien rumbeada, ¿no? Es una micosis superficial eh, causada por un hongo. eh, y bueno, las mucosas superficiales en realidad hay muchas. Nosotros vamos a tratar algunas o las más frecuentes. Eh, la micosis pueden ser superficiales o pueden ser profundas. eh, Parasitan la piel, pero también pueden haber en mucosas y en anejos. Eh, los hongos que causan estas infecciones pueden ser malacesia, que yo creo que es el caso del paciente, dermatofitos, que son las famosas tinias, o cándida, que también te puede dar lesiones en piel. Este es el mismo paciente. Eh, las micosis superficiales pueden tener diferentes aspectos, que puede ser por la agresividad del hongo o las reacciones inflamatorias que tenga el huésped. La expresión va de una lesión circular única pequeña, como la foto que tienen ahí en el medio, ¿ah? O más grandes que se dispersen en todo el cuerpo. Suelen ser pruriginosas. Acá no hay una predilección por la tarde o la noche, como pasaba en la escabiosis. Y bueno, pueden tener varios diagnósticos diferenciales. Algunos pueden ser la psoriasis, la dermatitis de contacto, psoriasis no, psoriasis. Puede haber eczemas alérgicos, infecciones bacterianas superficiales que también te pueden simular lesiones parecidas. La pityriasis versicolor, característicamente se le llama versicolor porque a veces puede tener lesiones eh, eritematosas y a veces más hipocoloreadas, como la que tienen acá en la foto. Se deben a malacesia furfur eh, y también pueden haber alguna otra malacesia implicada. Eh, Como decía, son máculas hipopigmentadas o hiperpigmentadas, pecho, espalda, abdomen y regiones proximales a las extremidades. Eh, Uno de los planteos del diagnóstico es el signo de la uñada, que es pasarle la uña y ahí va a haber como una descamación de la piel. Y bueno, eso sería como apoyar el diagnóstico si tenemos este tipo de máculas en la zona que esperamos que tenga. Y otro puede ser con la luz de Hood, que es luz ultravioleta, y
y ahí se puede ver la coloración en la zona donde tiene las descamaciones. Los diagnósticos diferenciales pueden ser otras lesiones hiperpigmentadas, puede ser la pitiriasis rosada, a veces la dermatitis seborreica, cuando no tiene la placa y la capa costrosa, te puede generar una confusión. Y en las hipopigmentadas está el vitiligo, pero no tiene piel descamante. La pitiriasis alba, que eso se da más como en varones, varones no, en adolescentes o en adultos jóvenes, y la hipopigmentación postinflamatoria, o sea, si hubo una inflamación en la piel y después quedó la hipopigmentación, también puede, puede generar un diagnóstico diferencial. Sí, Ariana. Ariel, una pregunta. Este paciente que está mostrando ahora no es el mismo del principio que mostraste. O sea, este sería la pitiriasis versicolor y el anterior era una tinea. Que no me El quedó anterior claro era, eso. este primero, este Sí, para mí es cándida, no es una pitiriasis. Eh, bien, este sí, esto sí bien típico de la pitiriasis. bien, gracias. No, de nada. El tratamiento tópico, lo que pasa es que también encontrar una infección de cándida no es tan frecuente. Lo que más encontramos es las tinias, eso es lo más frecuente. Ahora vamos a ver varias fotos y van a ver que lo más frecuente es encontrar una tinia. La pitiriasis versicolor también es hiperfrecuente y no es tan frecuente encontrar infecciones por cándida en piel. Pero el primer paciente, el desafío es una infección por cándida. En este lo que se hace es un tratamiento tópico con queratolíticos y anticiborreicos y antimicóticos. Eh, Habitualmente lo que usamos hay un shampoo que tiene antimicótico, que se le pide a la persona que se lo aplique y que eso cae sobre la piel, y después la aplicación de cremas con antimicóticos. Los azoles, o sea, ketoconazol o algún otro, son los de uso más frecuente. Igual los tratamientos para todos estos hongos que vamos a ver está al final de la presentación de hongos, o sea que ahí hacemos como más un detalle, un repaso de los tratamientos. La dermatitis seborreica, no tengo fotos propias, estas fotos son tomadas de internet, son bastante feas, pero bueno, es una enfermedad como bastante más frecuente, ocurre en las zonas seborreicas del cuerpo, no se sabe bien cuál es la causa, pero podría estar implicada también el género de Malassezia, y ahí se da más como pápulas eritematosas con una descamación amarillenta. Eso es un poco la descripción, y está todas las áreas seborreicas y sobre todo en pliegues, ¿no? En zona entre las cejas, alrededor de la nariz, ¿ah? Más por ese lado. Algunas pueden ser en la zona del pecho y en cuero cabelludo. El tratamiento de los brotes se basa en la aplicación de corticoides tópicos y con eso la mayoría de veces logra bajar. También se puede hacer la aplicación del shampoo con antifúngico, eh, que sirve si la dermatitis está también causada por Malassezia. Y en los casos severos se combinan los corticoides con los antimicóticos. Esas también Eh, eran sobrelevadas, ¿no? ¿O sí, no? sí. Sí, las dermatitis seborreicas son bien sobrelevadas porque son bien pápulas con esa descamación amarillenta. Los dermatofitos son otro tipo de hongo que atacan sobre todo piel, pelo y uñas. ¿Ah? Entonces se los logra clasificar en tres tipos según el tipo de reacciones que generan y a quienes afectan. Los antropofílicos parasitan solo al hombre y producen lesiones poco inflamatorias.
Los zoofílicos son infecciones procedentes de animales e inducen reacciones muy inflamatorias, y los geofílicos son procedentes del suelo, contaminan al hombre directamente o a través de un animal y del animal al hombre. Y generan la tinea capitis, que es en pelo, la tinea barbare, que es en la barba, la tinea corporis, la tinea cruris, la tinea pedis, bueno, en realidad después las tineas que adquieren el nombre en el lugar donde se genera. En el caso de la tinea capitis, que es en cuero cabelludo, pueden haber de dos tipos, las que son inflamatorias y las no inflamatorias. Las no inflamatorias son las que más vemos en pediatría, en la infancia, y le diría que son las más frecuentes, y a su vez se pueden dividir en ectotrix, que son las placas son grandes, eh, con todos los pelos afectados, y hay como una coloración grisácea en la base, y uno nota como que los pelitos están todos cortados a 1 milímetro del cuero cabelludo. Y el otro tipo de tinea capitis, que se llama endotrix, las placas suelen ser más pequeñas y múltiples, como en todo el cuero cabelludo. No son tan redondeadas como las primeras, sino que son como menos delimitadas, y los pelos están cortados al ras, ¿tá? O sea que se ve una zona de peladilla, peladilla. No hay ningún pelo saliente. Entonces, la foto de la izquierda, por más que se vea mal, podría ser del primer tipo de tinea, la que les decía que genera una placa sola, bien redondeada, y que el pelo está cortado como a 1 milímetro, aunque en la foto no se ve. Y la otra es el segundo tipo de tinea capitis, que es como más parcheada y más desparramada en el cuero cabelludo. A los efectos después tratamos a todo medio por igual, pero bueno, hay una diferenciación y las dos se deben por hongos, y son tineas no inflamatorias. Las tineas inflamatorias ahí sí son como bastante más difíciles. Es, por ejemplo, ven este lactante que está acá arriba, tiene una placa sobrelevada, ¿no? No hay una zona de alopecia, y se ve hasta como zonas costrosas. Sí, Tamara. No, en realidad en la pregunta anterior, en la foto anterior, perdón, como que a mí me da la duda de si eso, como esos parches de alopecia, o sea, vos pensás, lo ves y lo primero que tenés que pensar es eso, es la primera enfermedad que hay, o sea, la más frecuencia. Y en infancia sí, en infancia puedes plantear una tinea capitis y Está. capaz que en un adulto puedes pensar en otra cosa. ¿En qué otras cosas pensarías tú? No me acuerdo ahora de enfermedades puntuales, pero me acuerdo de que algunas generan alopecia y bueno, está. Y hay componentes como el estrés y todo eso que puede generar alopecia. Entonces decía tipo, si viéndolo, podría, o sea, en niños capaz que es más frecuente, ¿no? Sí, por ejemplo, la sífilis secundaria te puede dar lesiones de alopecia parcheada, pero bueno, ahí el planteo de la infancia eh, no es el primero, lo que tampoco tiene que ser el último, lamentablemente. Bien, y en las inflamatorias, como les decía, son otro aspecto totalmente diferente. La foto de abajo fue un paciente que tuve yo, pero me salió sin foco, lamentablemente, pero era una tinea inflamatoria, el único paciente que he visto con tinea inflamatoria. Eh, es una zona, como decía ahí, de foliculitis, o sea, es como una placa y hay como proceso inflamatorio, infeccioso en la base de cada pelo, con pústulas, con costras, y está sobrelevado, ¿tá? Y no hay como un corte, no hay una zona de alopacía clara, ¿tá?
Sí, cuando este proceso inflamatorio se retira, puede generar una alopecia permanente, que es decir, se compromete la raíz del pelo y en ese caso queda la alopecia. Tú ahí podés sacar una muestra del cuero cabelludo y mandarla a analizar. Yo creo que seguramente se debe poder, nosotros no los hacemos. Una tiña inflamatoria, en realidad, casi siempre vas a intentar que lo vea un dermatólogo contigo, ahí hay que ver la accesibilidad que tenemos a los especialistas focales, y uno empieza a hacer un tratamiento. Habitualmente las tiñas inflamatorias se llevan tratamientos múltiples que incluyen corticoides, antimicóticos y antibacterianos, porque te queda la duda, ¿no? Si ven el niño de arriba, realmente uno dice, bueno, ¿esto es solo un hongo o también puede haber una sobreinfección bacteriana? Y claramente hay un proceso inflamatorio. Entonces uno termina enviando esos combinados de cremas que tienen los tres, que tienen antimicóticos, corticoides y antibacterianos, que en realidad tenemos que usarlo en casos puntuales, o sea, no puede ser nuestra crema de primera línea, ¿no? Nosotros tenemos que intentar diferenciar en la mayoría de los casos qué es bacteriano, qué es inflamatorio y qué es por hongos, y usar cada uno por separado en el tipo de lesión. En esta, habitualmente uno inicia como con esa crema que cubre todo y intentás que lo vea el dermatólogo frecuente. Seguramente ellos o saquen el diagnóstico o tomen una muestra. Pero nosotros habitualmente no lo hacemos y también es bastante infrecuente verlo. Como les decía, yo vi al niño que está en la foto de abajo y no he visto ninguna más. Por lo menos en estos 10 años de práctica que tengo en el primer nivel. Y Este es es esto un... que tú dijiste también, ¿no? De que todos tienen más o menos el mismo tratamiento. No entendí la pregunta. Tienen, si no interesa tanto. Ah, como que no interesa tanto saber qué tiene porque la mayoría tienen el mismo tratamiento. Sí, pero Exacto. justo en esa tiña es brava, ¿no? La tiña inflamatoria, la tiña capitis inflamatoria da un poco de miedo cuando uno lo ve. Y te cuesta no tratarla con antibióticos por el tipo de supuración que genera. Supongo que la persona que esté adiestrada en verlo lo puede hacer. Uno como que intenta cubrir todas las opciones. Solo en esa, ¿no? En las demás usamos solo antimicótico. Esta es una tiña de la barba, ¿tá? Eh, más de varones. Esta es una tiña de cuerpo, y esta fue generada por una transmitida por animales. ¿Ah? Esta también fue una paciente mía, había tenido una gata nueva en la casa y a las pocas semanas de la gata presentó estas lesiones, que estas lesiones son, eh, son máculas, sí, son máculas hipopigmentadas con bordes sobrelevados y descamantes. ¿tá? Y le generaba mucho prurito, mucha picazón. Eh, y a estas lesiones, que son como bastante intensas, las tratamos con antimicótico y mejoraron bárbaro. Y la chica quedó sin ninguna secuela, sin ninguna marca, sin nada. Esta es como mucho más frecuente, ¿no? La tinea cruris, que es en la zona inguinal, se ve más favorecida en obesos, en zonas que transpiran mucho, personas que transpiran mucho, es como mucho más frecuente. Tiene ciclos donde no está activo y ven ese borde bien rojizo que tiene hacia la pierna, ahí es cuando está bien activo, ¿tá? Y a veces queda como una placa de un rosado más intenso, un poco brillante, pero sin ese borde, porque el hongo, la tiña va como en ciclos de activación e inactivación.
Y bueno, después la tiña pedis, que es la del pie de atleta, ¿no? Sobre todo en donde hay una alta transpiración entre los dedos y genera las situaciones para que el hongo se reproduzca. Y después está la tiña de la uña, de los dedos. Habitualmente son infecciones crónicas, ¿tá? Que llevan mucho tiempo tratarlas también. Y bueno, y ahí hay varias formas de esta tiña y que es necesario realizar el estudio micológico porque algunas son generadas por este hongo y otras son generadas por otra clase de hongo, y ahí el estudio micológico es importante para decidir el antimicótico a utilizar. Habitualmente la recomendación que yo les diría en esto de la infección por hongos en la uña es la interconsulta con dermatología, porque el cultivo del hongo en la uña desde el primer nivel de atención no sale, salvo que un dermatólogo le indique y que esté todo funcionando para que se logre. Si no, nada, hay que derivar al dermatólogo en el lugar que se encuentre para que cultiven y decidan qué hongo tiene, para qué tipo de tratamiento debe recibir. Los diagnósticos diferenciales, bueno, para la tinea capitis está la dermatitis seborreica, que a veces te da a confundir, la psoriasis, que también genera placas, la dermatitis atópica, la alopecia areata, el líquen simple crónico, esas pueden ser diagnósticos diferenciales. Para la tiña de la barba, la foliculitis por aureus, el tener forúnculos, acné vulgar, rosácea, pueden ser diagnósticos diferenciales. Igual hay muchas cosas que las diferencian cuando uno las ve, ¿verdad? Para la tiña corporis, la pitiriasis rosada a veces puede confundir, un eczema, ¿tá? Algunas formas de la psoriasis vulgar también. Para la tiña inguinal, el ilitrasma, candidiasis de pliegues, placa de neurodermatitis inguinales. Y para la tiña pedis, otras infecciones por cándida, el impétigo, dermatitis hematosa, psoriasis. Bueno, ahí hay varios diagnósticos diferenciales para tener en cuenta. Y bueno, el tratamiento de los dermatofitos, que son los que generan las tiñas, hay como tratamientos tópicos y tratamientos sistémicos. Para los tópicos, en lesiones pequeñas, la terbinafina es una opción que viene en crema, y si no, ketoconazol, miconazol, itraconazol, otros tipos de cremas que también las pueden utilizar. Y a nivel sistémico, en realidad se indica cuando hay grandes áreas afectadas, o en cuero cabelludo, en manos, en pliegues, en las uñas, y la bibliografía que consultamos en realidad recomendaba el tratamiento y el uso de grisofulmina, que no es accesible, por lo menos desde el primer nivel de atención. Nosotros siempre terminamos usando ketoconazol, fluconazol, itraconazol o la terbinafina bioral, son las que terminamos habitualmente utilizando. Pero la bibliografía dice que habría que usar el primer fármaco. En los tratamientos tópicos se ha visto que es más efectivo el miconazol 2 veces al día, y la terbinafina 1 vez al día, son como los más costo efectivos a largo plazo. Y en los tratamientos sistémicos, bueno, como decía, el ketoconazol y el fluconazol tienen una acción similar, el último más específico para cándida. El itraconazol es de elección en la onycomicosis y en la pitiriasis versicolor, y la terbinafina es más efectiva en los dermatocitos, en lo que es tiña, y no tanto en cándida. Esto en referencia sobre todo, como hablábamos hoy, de las infecciones de la uña, que bueno, que hay que saber bien quién es el que está causando qué hongo está causando la infección.
Y bueno, los tratamientos tienen que ser prolongados porque ustedes saben que los ciclos de replicación de los hongos son largos y bueno, tenemos que tener el tratamiento por mucho tiempo para que cuando el hongo se vaya replicando lo vaya matando. Y bueno, por eso llevan de 2 a 8 semanas para las lesiones de piel y en uña más, ¿ah? De 8 a 12 semanas. Este es un cuadro donde resume las dosis y las cantidades a utilizar, ¿ah? No vamos a hablar específicamente porque nos vamos a enredar y nadie se va a acordar cuando termine la presentación, pero ustedes van a tener la grabación para copiar ahí las dosis y la duración de los tratamientos para cada fármaco. Y bueno, salimos de los hongos, o sea que hablamos de sarna, hablamos de hongos y ahora vamos a cambiar el rubro de lesiones que pueden aparecer en piel. De vuelta, ¿cómo describirían estas lesiones? Eso es un dedo, es una persona que consulta porque tiene estas lesiones y le genera mucha picazón. ¿Cómo la describirían y cuál sería el planteo diagnóstico? Como dijiste que no puedes ver el chat, te aviso que en el chat pusieron deshidrosis como opción. Son lesiones Sí, vesiculares en interdigitales y en el costado de los dedos, ¿no? sí, sí. Que corresponden al eczema em, deshidrótico. Bien, perfecto, perfecto. Algunas pueden ser micropapulares y otras pueden ser vesiculares, ahí habría que ver si tienen contenido o no líquido, pueden tener de las dos, y en la zona que aparece es muy característica y es la deshidrosis, o eczema deshidrótico. Bueno, entonces nos metemos en el capítulo de las dermatitis y los eczemas, que también es algo bastante frecuente en el primer nivel de atención. Em, La mayoría de las dermatitis se acompañan de prurito y de picazón, es algo que las caracteriza. Pueden haber lesiones agudas, lesiones subagudas y lesiones crónicas. Las agudas, más bien pápulas y placas eritematosas, que se pueden acompañar de edema. Algunas pueden tener vesiculización, o sea, formarse vesículas, otras no, y algunas pueden tener exudados asociados al eczema. Las subagudas en realidad se caracterizan por una descamación y la formación de costras, y las crónicas ya se marca una cerosis y esa capa más gruesa de la piel, una placa gruesa, seca, descamante, que es lo que se denomina liquenificación. ¿Ah? Capaz que la de la foto les podría decir que es algo como más subagudo, ¿no? Hay una descamación y costras en ese eczema o dermatitis. Las dermatitis de contacto son muy frecuentes, están muy relacionadas con la sustancia o el alérgeno que se contacta, se da principalmente en las zonas más expuestas, ¿no? Eh, Acá en mano, lo clásico es con un detergente, con algún producto de limpieza, ¿no? Que enseguida se genera esa dermatitis localizada. Eh, si uno deja de exponerse al alérgeno, la dermatitis mejora. Eh, Son obviamente las más frecuentes, pueden tener prurito o no, y a veces pueden tener dolor o no, y como una sensación de quemazón. La fotodermatitis en realidad tiene el mismo mecanismo alérgeno de las dermatitis de contacto, pero en realidad es por exposición a los rayos ultravioletas, y ahí hacen como una dermatitis, pero a la exposición al sol. La urticaria ya es una reacción alérgica que que puede o no estar mediada por un mecanismo inmunitario y habitualmente tiene una expresión más generalizada en el cuerpo. Hay zonas eritematosas, ¿no? Placas eritematosas que pueden tener estas pápulas como se ven ahí,
¿no? Que son formaciones sobrelevadas que te dan ese aspecto de urticaria. En realidad, cuando tenemos como una dermatitis localizada, hablamos de un tipo de dermatitis. Cuando es una expresión más generalizada, sospechamos más la urticaria. En las dermatitis agudas o subagudas, habitualmente cuando uno deja de exponerse al alérgeno, mejora, ¿tá? Y en pocas semanas la expresión en piel regresa y se recupera. Entonces, parte del tratamiento va a ser identificar y eliminar el alérgeno o el irritante, ¿tá? Ahí, si son los jabones, pensar en un guante doble. Bueno, hay muchos que hacen alergias al polvo de los guantes que usamos nosotros en medicina y hay que usar los hipoalergénicos. Eh, Se les plantea usar emoliencia, ¿no? Cremas hidratantes después de los lavados. Si hay frío, que a veces hay dermatitis al frío, también usar guantes para tener la zona no expuesta al frío. Y si es necesario, se pueden usar corticoides tópicos en una duración que puede alcanzar los 7 a 10 días, dependiendo del tipo de dermatitis que tenga. Los corticoides sistémicos se pueden usar en dermatitis de contacto aguda sistémica que genere una urticaria, o en zonas extensas de la cara o genitales, y a veces hay que hacer un tratamiento prolongado porque uno retira el corticoide, ya sea tópico o sistémico, y vuelve la expresión de la dermatitis. Y bueno, se pueden usar antihistamínicos por la picazón. Ahí está la loratadina, la hidroxicina como opción. Y bueno, que se plantean un uso de la hidroxicina, por ejemplo, plantean en adultos con un inicio con 10 miligramos, ir aumentando hasta 25 miligramos antes de dormir por un posible efecto sedante. La dermatitis atópica es más como una expresión de la persona a diferentes alérgenos. eh, Se ve en forma más crónica y no debido al contacto específico con un alérgeno puntual. Genera mucha picazón, viene con cierta frecuencia en los mismos lugares, y característicamente genera piel seca y ese eczema generado por la dermatitis. Es de las enfermedades cutáneas inflamatorias crónicas más frecuentes. Algunos lactantes la pueden tener, que eso es bastante difícil de manejar. Y bueno, te habla o puede aparecer asociada con cierta frecuencia a pacientes con asma o con algún otro tipo de alergia, por ejemplo, la rinitis alérgica. Es como más frecuente encontrar la dermatitis atópica en ellos. Bueno, el diagnóstico es clínico, porque se da en edades tempranas, tiene un curso crónico, recidivantes, hay antecedentes personales o antecedentes familiares de atopía, y bueno, la distribución característica que se da sobre todo en pliegues, y bueno, y con eso uno llega al diagnóstico. El tratamiento es en base a corticoides. Si uno elige de alta potencia, tiene que usar en pocos días, y después ir bajando a de mediana potencia, y saber que hay que usar de baja potencia en niños o en zona de pliegues o en cara, que es donde hay piel más fina. Cuando hablamos de la potencia de los corticoides, ahí tienen un esquema. El clobetasol y la desonida son los de potencia alta habitualmente. Después tenemos la betametasona, como de potencia moderada o media, y la hidrocortisona, estamos hablando de tópico, ¿verdad? Como de potencia baja. En ACE nosotros contamos con clobetasol, con betametasona y con hidrocortisona, y le diría que esos serían como los 3 niveles para mejorar. Hidrocortisona
en dermatitis en piel fina o en cara o en lactantes. La betametasona cuando necesitamos una potencia media, y el clobetasol para potencia alta, que tiene una potencia alta, por ejemplo, lo usamos mucho cuando hay en manos, ¿no? Que hay una piel más gruesa, o que la placa de la dermatitis es una placa ya, ahí usamos más el clobetasol. Perdón, cuando dijiste en piel fina que ¿cuál era el que estaba? El que usaba? Juan Martín, no te entendí. Porque estabas diciendo las diferentes potencias que había y ustedes lo ponían acorde a digamos, a la piel, por ejemplo, no en piel fina. Nombraste uno que me quedó colgado, justo estaba escribiendo y no llegué a escribirlo. En piel fina la hidrocortisona, habitualmente. Bien. La presentación más frecuente es al 1%, y puede ser como te decía, en cara, en axila y en bebés. En lactantes usamos eso. Muchas gracias. No, por nada. La betametasona, que es la de potencia media, usted la deben conocer más por la fimosis, que es la que usamos también en el tratamiento de la fimosis. Ahí en piel común, que no sea en palmas de manos o en gruesas placas, usamos la betametasona. Bien, el tratamiento, estábamos en la dermatitis atópica. El tratamiento con antihistamínicos vía oral se pueden usar. eh, Hay que pensar en el efecto sedante y el sueño que generan. ¿Ah? Hay otras opciones bueno, que desde el primer nivel nosotros, desde medicina familiar o de medicina general, no accedemos, como son lo que dice ahí, tracolimus y pimicrolimus, y después está la PUVA, que eso ya es para los especialistas focales como los dermatólogos. En la deshidrosis, que era el caso que le habíamos puesto al inicio, o eczema deshidrótico, es idiopático, es muy pruriginoso, tiene micropápulas o vesículas en el borde de los dedos, habitualmente son recidivantes o tienden a la cronicidad, y muchas veces se confunde con la dermatitis de contacto por la zona en la que se encuentra, y también se trata con corticoides tópicos. Acá, como es en manos, pueden usar el clobetasol o la betametasona, y algo que los dermatólogos usan mucho y que nosotros también lo indicamos es aplicación nocturna y envolver las manos con un film, que eso evita de que la crema se pierda con las sábanas o con lo que toca la persona, y aumenta la penetrancia de la crema en la piel. ¿Tá? Entonces se le pide que se envuelva con film las manos y que duerma así. Debe ser re incómodo, pero bueno, es una recomendación para aumentar la potencia de absorción del corticoide. Bien, y salimos de las partes de dermatitis y eczemas. No sé si tienen alguna pregunta de eso, de lo anterior. En el chat hay alguna pregunta que dice... No, porque preguntaba si la deshidrosis tenía que ver con situaciones de estrés o estaba asociada a esas situaciones, porque se veía bastante, por lo menos en la policlínica donde estábamos nosotros, vimos un par y generalmente tenían que ver con esas situaciones. Si te digo, te miento. Yo creo que no tienen relación, pero bueno, no te puedo decir que no tampoco. Ahí va. Creo que sí, me parece que sí, porque yo tuve y era por estrés. En quinto, en médica. Sí, nosotros también vimos una muchacha que también está pasando por una situación de estrés y también tuvo deshidrosis, pero no sabía si había una relación estrecha o no. Tiene sentido. Lo que sí es importante diferenciar de que no es de contacto, o sea que no hay que buscar un alérgeno específico para que la genere.
Claro, Perdón, ¿y gracias. qué otra causa podría ser en ese caso? Que si no es estrés, ¿y qué otro tipo? O sea, ¿siempre va a ser un alérgeno o puede ser otra cosa? No tiene tanta relación con los alérgenos en realidad. Eh, no sé, si te digo a qué se debe, te miento. Preferiría no decirles a qué se debe y bueno, lo buscamos, lo leemos, o esto que traían los compañeros, porque no lo sé, no lo sé. Sí, el reconocerlo, el tratarlo, pero capaz que la etiopatogénica, ven por qué se genera, no la sé y no quiero decirles algo que esté mal. Bien, este es otro caso, es un adolescente de 17 años que consulta por estas lesiones que están en la región del pubis. Es un paciente sano, con una vida sexual activa, siempre usa preservativo y tiene más o menos una semana y media, 2 semanas de estas lesiones que también le generan picazón y que aumentaron el número luego de rasurarse. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede ser? ¿Y esto es una foliculitis? Sí, sí, es una foliculitis. Por más que esté en esa zona, uno pensaría que podría llegar a ser otra cosa, pero es una foliculitis. Entonces, nos metemos en las infecciones bacterianas en la piel. Ahí pueden haber muchos tipos de presentaciones que dependen de la zona donde afecta, ¿no? La celulitis, la erisipela, la foliculitis, como decía la foto, el impétigo, la paroniquia aguda, queratosis plantar, tricomicosis, que es asociada a los pelos, eh, pero específicamente vamos a hablar solo del impétigo. El impétigo, como lo ven ahí, es una infección bacteriana superficial que es frecuente en la infancia, sobre todo preescolares, pero se pueden ver en otro momento de la vida, pero la verdad que lo vemos muchas veces ahí. Hay dos gérmenes principales, el estafilococo aureus o el estreptococo grupo A. El estreptococo es el que más la causa, pero hay algunas que pueden ser debidas a estafilo, entonces hay que estar atentos. Eh, el estafilo se asocia más a la variante ampollosa y al ectima, en las no ampollosas lo más frecuente es que sea un estreptococo. El- bueno, el tratamiento, capaz que antes del tratamiento, lo que se ven o cómo se ven. Habitualmente se ven costras milicéricas, es como el término que más utilizamos. Eh, la costra es una elevación de piel descamante, en este caso que es purulenta y que tiene como ese aspecto amarillento, por eso se le describe como costra mielicérica, y si ustedes levantan esa costra mielicérica, abajo queda una zona ulcerada, eritematosa y a veces sangrante, eh, que es muy característico de las infecciones, de este tipo de infecciones bacterianas, ¿no? Ustedes ponen costra mielicérica en la descripción que hagan y en la zona donde afecte, todo el mundo va a entender que están hablando de impétigo. A veces pueden presentarse como úlceras, sobre todo si es la variante ampollosa, porque se rompe la ampolla y queda la úlcera. El tratamiento en las formas principalmente costrosas va a implicar descostrar, es decir, lavar con, con gasas y con agua jabonosa la costra e intentando desprender la costra y luego que se desprenda la lesión que queda por debajo, que es una lesión, como les decía, eritematosa, que puede ser ulcerante, que puede tener sangrados, ahí se le pone el tratamiento antibiótico tópico, que de primera línea usamos la mupirocina, pero también el ácido fucídico puede servir, y que es
muy efectivo a este antibiótico. En las formas más generalizadas o más diseminadas, o que no vienen respondiendo bien, ¿tá? O que se presenta eh, en, en grandes zonas, ahí se puede pasar la vía oral y se puede usar amoxicilina solo o amoxicilina clavulánico como tratamiento antibiótico. ¿En qué casos puede ser una complicación? Bueno, cuando se puede ver esto que presenta en esta foto, que es el síndrome de piel escalada, rarísimo, en un impétigo ampolloso diseminado por una infección por estafilo también, y está planteado cuando puede haber sospecha de glomerulonefritis, pero ahí tendríamos que pensar en un cuadro de oliguria, o sea, otro cuadro, o sea, ya por los signos del paciente vas a pensar en derivarlo a otro nivel. Esto que les traemos es como las formas raras y no es lo que preferiría que recuerden del impétigo, sí del impétigo costroso o que se puede dar ampolloso. Estas son otras imágenes de impétigo, muy característica de la costra mielicérica, y esto es en lo que se puede dar en pliegues. En realidad el impétigo se puede sobreagregar a cualquier otra lesión previa. Como yo le decía, a veces uno tiene una lesión de rascado por una escabiosis y una de esas lesiones se genera un impétigo. Mucho se da en miembros inferiores, en los gurises que juegan, que se golpean, que se rayan la piel con cualquier cosa, ahí se le puede sobreinfectar. A veces se puede ver expresiones únicas como este lactante, ¿tá? Esto es un impétigo costroso también, pero como localizado. Bien. Y después, bueno, lo que nos queda por último entonces son las infecciones por virus. De las infecciones por bacterianas, en realidad hablamos solo del impétigo, que es lo que más frecuente vemos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, no. Lo otro que sí pueden llegar a ver es la erisipela, ¿tá? La erisipela es bastante frecuente de ver también, y ahí en realidad la erisipela ustedes saben que se da principalmente en miembros inferiores, casi siempre hay una predisposición eh, por insuficiencia venosa crónica, por sedentarismo, por obesidad, por un trastorno linfático en miembros inferiores, siempre que hay como un predisponente a que se genere, hay puertas de entrada, la mayoría de las veces puede ser por micosis interdigital, y ahí el estreptogen ingresa a la piel y te genera esa placa en miembros inferiores, esa placa eritematosa, de bordes bien delimitados, brillosa, que es la que más asociamos con la erisipela, y que bueno, que ahí también se hace un tratamiento antibiótico, puede ser con la amoxicilina clavulánico, o a veces la penicilina benzatínica. Sí, Valeria. Una consulta con respecto a la sobreinfección por impético. ¿Puede ser causa de una celulitis, por ejemplo, que tengas una celulitis y además se te agregue el impétigo, o que la haya causado? ¿Me explico? Hay celulitis, sí, hay celulitis que pueden ser causadas por estos gérmenes, por Estrepto o Staphylo. Una infección superficial, de repente, de alguna manera, llega a capas más profundas de la piel para generar la celulitis. Sí, sí, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Sí. Gracias. A veces en la celulitis hay otros gérmenes implicados también. Y la erisipela en realidad es un tipo de celulitis también, si uno la mira, en cierta medida. Lo que pasa es que como en una zona específica, tiene un nombre específico, pero en sí es como si fuera una celulitis. Pero es más superficial, ¿no?
Sí, 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 es más superficial, digo, pero en sí no está por encima de la piel o no en las capas más superficiales. Eh, Entiendo que son cosas diferentes, pero bueno, si uno lo mira, es bastante parecido. Bueno, y las lesiones víricas en realidad pueden haber herpes simples, el herpes zóster, que ustedes ya saben que se debe, sobre todo si uno tuvo varicela previo, eh, las verrugas, ahí dice verrugas no genitales, pero en realidad hay verrugas genitales que son generadas por el HPV, o sea que en realidad pueden tener, bueno, ahí va, condilomas acuminados por HPV, verrugas genitales, eh, el herpes genital, eh, y bueno, el planteo de la pitiriasis rosada, ahí hay como una duda en cuál es el germen que la causa, por eso está con el signo de interrogación. Pero las que nosotros les vamos a mostrar ahora, que es como algo que ven con frecuencia, más en la época de calor, es el molusco contagioso. El molusco contagioso es una infección vírica muy frecuente. eh, Se ve con más frecuencia en niños, pero puede llegarse a verse en inmunodeprimidos. Eh, el agente más causal no interesa, es un virus, y sobre todo se ven esas pápulas eh, translúcidas que a veces pueden estar umbilicadas. ¿Ah? Les voy a mostrar. Esta es como la foto más típica, ¿no? Que pueden llegar a ver. Y ustedes dicen, pa, estamos viendo ahí unas pápulas, ¿no? Pequeñas, que no son vesículas, que no tienen líquido así claro, eh, que no tienen como mucho eritema, ¿no? Como raro de sistematizar, decir, bueno, está, verrugas no son, no es un impétigo que es frecuente, obviamente no son lesiones, no son escoriaciones, no son lesiones por sarna. Y bueno, esas lesiones raras que tienen este aspecto que no les cae en lo más frecuente es molusco contagioso, ¿tá? Y son por virus y con alta frecuencia se transmite en las piscinas, en esos contextos. Por eso les hablaba que aparecía más como en las épocas de calor. Y bueno, en principio son infecciones que revierten solas, que no hay por qué tratarlas, dependiendo de la zona y si es necesario, porque perduran el tiempo o porque la persona quiere, se puede hacer crioterapia o curetaje, pero bueno, eso va a dejar una cicatriz también, y otros agentes químicos. Pero les diría que nosotros desde el primer nivel difícil que hagamos tratamiento específico y ahí hay que interconsultarlo con los especialistas focales. Yo creo que acá pasa más por la educación, por la educación de las cosas que se comparten en torno a la piscina y hacia las duchas, y en tranquilizar a la familia de que, bueno, que no es una infección bacteriana y que no es una infección por hongos, que no hay que hacer un tratamiento específico en ese sentido. Que esto es un virus y que va a regresar, como muchas veces pasa con los herpes, muchas veces pasa con las verrugas simples también. ¿Ah? ¿Por Eh, contacto se contagia? sí, 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 se contagian, sí. Sí. Ahí el hecho de esto de no compartir las toallas eh, es como lo más frecuente de las recomendaciones. Capaz que mientras que tenga estas lesiones, que no haga piscina, si es un niño, ¿no? Que concurre a la piscina frecuentemente, eh, como esas son como las recomendaciones generales. Bien, esta es la umbilicación que puede tener en algunos casos, que a veces puede dar a sospechar, pero no solo por eso, sino si tuviera otras lesiones, puede sospechar y confundirse con la varicela, ¿no? Si ustedes recuerdan la varicela, hacía la mácula, después hacía la vesícula, a veces la vesícula podía umbilicarse y después generaba la úlcera. Lo característico era de tener lesiones en diferentes estadios evolutivos, lo de la varicela. En el molusco contagioso
Primero son mucho menos lesiones, no tienen una base eritematosa, siempre hay pocas, le diría menos de 10, pero bueno, algunas pueden tener este aspecto umbilicado en el medio. Y eso no Bueno, y bien, provoca, ¿no? ¿cómo? No provoca prurito, eso le preguntan en el chat. No, no. Digo, como todo, a alguien le puede generar, pero no, con frecuencia no. Bueno, y un poco de esto es lo que quería intercambiar con ustedes, ¿no? Lo más frecuente que vemos en el primer nivel de atención es esto de lo que hablamos hoy. ¿Ah? Eh, Nosotros en las presentaciones ahí habíamos colocado las referencias bibliográficas, así que ahí pueden sacar los datos en donde profundizar. Ahí pregunta si entonces la infección por molusco es autolimitada. Sí, la mayoría de las veces es autolimitada y no tenemos que hacer nada. Estas son preguntas, ¿serían las patologías dermatológicas que van para la prueba? No tengo ni idea, no sé. Habitualmente arman un tribunal y ahí va un representante de medicina familiar y recién ahí se deciden los temas. Eh, A mí lo que me pidió Clara era de que habláramos un poco de las lesiones de piel en el primer nivel de atención y bueno, por eso trajimos estas que son las más frecuentes. Ariel, en realidad Clara nos dijo que iban a hacer las que diéramos contigo, pero supongo que preguntan porque esto, no vimos, por ejemplo, celulitis, que para nosotros como que es una infección así como muy, y entonces capaz como media importante, pero capaz que porque no se ve tanto en el primer nivel o algo así, por eso no la... Erisipela sí, impetigo también, ya lo habíamos estudiado, pero digo, o cáncer de piel, por ejemplo, que ahí ponen, o acné, que ponen en el chat. Sí, no sé, ahí, digo, si les dijo eso, no lo sé. Eh, el acné sí es frecuente. Eh, Lesiones malignas de piel, en realidad como fuimos más por el lado de, de infecciones, no lo trajimos, pero no me dijo eso. Capaz que después me termina pidiendo preguntas y bueno, ahí las haremos de estos temas que dimos hoy, pero no me dijo nada. Hola, yo tengo una pregunta sobre el tratamiento de las micosis que llevan tratamiento por vía oral, digamos, las extensas. Dijimos que cuando son tratamientos tópicos son prolongados, hasta 12 semanas, y son de uñas, pero cuando es por vía oral, el tratamiento también es tan prolongado y lleva a control de funcional y enzimograma hepático. Si planteas hacer un tratamiento por vía oral, a veces te puede llevar varias semanas. El primer mes, en realidad, uno podría, si el paciente no tiene factores de riesgo, si lo inicia y lo va a terminar al mes, no pedir un funcional hemograma hepático de control. Pero si lo va a continuar, sí, hay que pedir mensualmente para ver si afecta o no. En los tratamientos para la onicomicosis, les decía que la mayoría de las veces los interconsultamos con los dermatólogos porque hay que cultivar la uña para decidir si es cándida o es un dermatofito y el tratamiento que lleve. Son tratamientos prolongados y ahí llevan funciones hepáticos mensuales. Yo, por ejemplo, tengo un paciente con un acné severo que está en un tratamiento con un fármaco que además de funciones hepáticos lleva un hemograma mensual. ¿Ah? Ahí sí, dependiendo el tratamiento bioral y la duración, lleva el control. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que le surja? Dijimos que para las tenias el tratamiento iba a ser la terbinafina o el ketoconazol, ¿verdad? Y eso se daba por 2 a 8 semanas. Sí,
Sí. Está. Dependiendo del lugar y lo extenso, es si lo haces tópico solo o tópico bioral. Por Ahí va. ejemplo, en las tinias inguinales, la mayoría de las veces como hay una zona de calor que predispone, yo superpongo el tratamiento bioral con el tópico, ¿no? Esto de que se Claro. bañen en la zona, si pueden hacerlo con secador de pelo, mejor. Aplicación de la crema, sobre todo en la noche, para tener una aplicación diaria con termina fina, y ahí bioral puede ser termina fina si pueden acceder, o ketoconazol, perdón, fluconazol, que ahí lo que hacemos son 150 miligramos semanales, ¿no? Si uno lo hace por un mes, o sea, que toma 4 pastillas, una por semana, no es necesario después pedir un funcionario simulado hepático. Y con eso habitualmente revierte. Lo que sí a veces les demora en ese tipo de tinia es la coloración de la piel en regresar. Queda como una zona mucho más oscura por mucho tiempo. Pero tal, no le genera picazón, no le genera feo olor, no aparece ese borde descamante de crecimiento. Y Bien. eso te indica Y de que el hongo murió. después me queda la duda, ¿en la celulitis vamos a mandar cefradina? En la celulitis, yo ahí, si les voy a dar una respuesta, les diría, porque no lo preparé, eh, iría a la guía que hizo la cátedra de infecto de clínicas. Vieron que Ok, hay un panel con el tipo de infección de piel y partes blandas y los riesgos que genera. Si yo les fuera a dar un consejo, iría ahí, porque yo voy y me fijo ahí. Voy y perfecto, me gracias. fijo y en función de lo que tengo, trato. Muchas gracias. ¿No? Por favor. Muchas gracias, gracias. Bueno, cerramos entonces. Gracias a ustedes y espero que sigan adelante y nos crucemos. Abrazo. Gracias, Gracias. chao. Igualmente. Gracias, chao. Una cosa Muchas para gracias, profe. grabación, tú se la pasas a Clara y después que Clara nos la haga llegar a nosotros. ¿Sí? Sí, sí, Ah, sí. perfecto. Bueno, Muchas volvemos. gracias. Ariel, te hago una consulta. Yo soy de Maldonado y te quería consultar si hay algún mail de medicina familiar con el que me pueda comunicar en Maldonado. En Maldonado, te puedo dar la coordinadora de la UDA allá, que Bien, es Paola Raba. sí. Ah, ¿para qué dejo de grabar?